Bueno, en la clase pasada habían visto movimiento amortiguado. Vamos a hacer un pequeño repaso. Que les quería mostrar estas imágenes la clase pasada, pero bueno, no tenía luz directamente. Así que me quedé con las ganas. Se las muestro ahora y sirve de repaso, ¿sí? Tengo tres amortiguamientos distintos. Amortiguamiento A, amortiguamiento B, amortiguamiento C. La pregunta es, que les hago a ustedes, es que lo saquen a ojo de que usamos la misma escala de tiempo, ¿sí? Y la misma escala vertical, ¿sí? Es cuál de los tres decae más, tiene mayor tau, ¿sí? ¿Cuál de estos tres tiene mayor tau? Y de paso repasamos lo que era el tau, ¿sí? ¿Está bien? Vamos con el A. Ese sería el A. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál tiene mayor tau? Este es el B. Este es el C. ¿Sí? Que ordenen ustedes. Tómense un minuto para responder, así dejan pensar a sus compañeros. Yo lo sigo mostrando. Este es el C. Este es el B. Este es el A. ¿Cuál tiene mayor tau? ¿Sí? Y si lo pueden sacar a ojo, mejor. Si me pueden ordenar de mayor a menor, también. Este es el B. ¿Pueden mostrar las tres a la vez? Se complica mucho. Sí, podría, no hay problema. Si me das un ratito, pasa que, bueno, no hay problema, lo hago. Para ordenarlo de mayor a menor, porque el que tiene mayor se Sí, ve. sí, sí. Se pierde bastante resolución cuando lo pongo en el mismo 3, pero bueno, yo lo sigo tratando de hacer. Mientras voy pasando, ¿sí? Ahí tenés el A. Se lo puedo pasar, ¿sabe qué? Se lo puedo pasar ahí al chat. Y así que Ah, ustedes lo miran, ¿sí? Porque ahora con el programa tiene un par de problemas. Ahí se los pasé. La pregunta es, ¿cuál tiene ordenar? Cuando me digan, ok, arrancamos. listo. ¿Ya está? ¿Ya los ordenaron?
Yo sí. Bueno, ¿quieren escribir todos a la vez en el chat? Así no hay. Escribamos ahora. Y cuando suene y 43, tiran todos el enter. Son y 42. A ver si estamos todos de acuerdo. Ya son y 43, dale. Todo diferente. Bueno, estamos en problema, ¿no? Uno solo puede tener razón. Gaby. Bueno, les voy mostrando, a ver. Uno o ninguno. El Es Tao era verdad, lo. tenés razón, puede ser Uno o ninguno. ninguno, puede ser. Sí, puede ser. Yo le tenía fe. Yo tomé A como uno. referencia el 36% de la línea punteada roja, ¿puede ser? Bueno, ese es un error común. Pensar que el tau es una amplitud. Que hay que sacar el 36% de la amplitud. ¿Sí? Ya que tenemos el A, saquemos a ojo cuál es el tau. ¿Sí? Y no, el tau es el tiempo que demora en decaer al 36% de la amplitud. O sea, hay que tener como referencia las dos cosas. 36%, pero sería el tiempo que tarda en llegar a esa amplitud. Que básicamente es un tercio, si querés sacarlo a ojo. ¿Sí? Un tercio de 10 sería 3,3, estaría más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, aproximadamente estaría por aquí. Les diría para la aproximadamente 0,4. ¿Sí? Para el B, Ahí yo se lo voy anotando. A, aprox, para el B, fíjate que acá tenés 5, tenés que llegar a 5, sería 1,5, ¿sí? Más o menos. Sí, es un tercio del valor, ¿sí? Más o menos por ahí. 1,5. O sea, termina siendo más o menos similar. 0,30. Fíjate, termina siendo más o menos similar. También al A y B terminan siendo similares. ¿Por qué? Porque simplemente cambié la amplitud inicial. ¿Sí? Entre A y B, fíjense los parámetros. Reynolds 7, la masa 1,1, K280. O sea, solamente cambié la amplitud inicial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un error común, es lo que te pasó a vos, Héctor. ¿Sí? Entonces, para verlo. En fin, los tres son ¿Qué iguales. dice? Bueno, a ver, y vamos al otro. Fíjate este. Este dijimos que el 33% de 10 es más o menos 3,3, ¿sí? Bueno, 3,6 sería en particular. Está más o menos por acá. 3,6, o sea, estamos 3 por ahí, ¿sí? Fíjate que no.
es hasta donde llega la exponencial, ¿sí? No importa tanto la función negra, sino la exponencial, ¿sí? O sea, en este sí tiene un valor menor. A ver, voy a leer lo que dicen ustedes, a ver si lo entiendo. Nunca que iba a dividir viendo los datos. Dice Martín. Yo lo dividí, pero es confuso el A y el C. Los valores no los vi mucho. No, los valores no tenían que verlos. La verdad, los parámetros estos podía haberlos sacado. O sea, la idea es que ustedes más o menos siempre tengan alguna referencia de ver una señal y puedan sacar el tau. Lo van a sacar con cursores. ¿Sí? O sea, imagínate que vos tenés esta señal sin el... Vas a ver esta señal como te la mostré en la presentación, ¿sí? ¿Te acordás que en la presentación te mostré una señal en la pantalla del osciloscopio? Vos tenés que ponerle todas las referencias. O sea, si no... Vos tenés que medir ese tau, ¿sí? Para medir ese tau, bueno, lo puedes hacer a ojo. Bueno, digamos, a ojo sería con los cursores del osciloscopio, o va a hacerlo analíticamente, tomando muchos datos, o por lo menos uno bien, dos bien sería, ¿no? Como están haciendo como son los ejercicios de la guía, y sacar la función exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, un poco repasar lo que era el tau, ¿no? Para que quede claro, ¿sí? Te iba a mostrar... No entendí lo que dijiste, Martín. ¿Me puedes explicar ahí? No... Ah, está bien. Podés calcular el tau haciendo m con la masa y con el contraste de Reynolds, ¿sí? Sí, está bien. Se puede. Eso, si querés, es un cálculo rápido. Pero yo que lo quería que saquen a ojo, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo ideal también? Que ustedes tengan alguna referencia, ¿sí? Antes de hacer el cálculo, siempre se pueden confundir las unidades. Pero si lo miran, capaz que sale más rápido, bueno, ¿cuánto me tendría que dar aproximadamente? ¿Sí? O comparar dos señales. Las comparás y decís, bueno, ¿cuál tiene mayor tau? ¿Sí? Simplemente para decir cuál tiene mayor tau, ¿sí? Mirando las dos señales a la misma escala, ¿sí? Que lo puedan hacer, ¿sí? Que te decía, en general en el osciloscopio te va a aparecer algo así. Una señal, ¿sí? En el fondo, vos tenés que poner todos los cursores para poder sacar algún dato, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Sí, está bien. Son honestos. Bueno, ¿quién ganó? Siempre me importa quién. A ver. Ganamos todos. ¿Cuál sería? El C. Bueno, De mayor a el C menor. tenía el de menor tau. O sea, el último era el C. ABC. La pregunta era cuál tenía el mayor tau, así que sí, está bien, es ABC o A, B en el mismo orden, C al final, ¿no? Porque A y B tenían el mismo tau, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hoy con movimientos forzados, ¿sí? Nosotros hasta ahora teníamos la masa resorte cuando actuaba sobre la masa, la fuerza elástica y la fuerza de arrastre. O sea, una fuerza que se oponía al movimiento y una fuerza que era proporcional al estiramiento, ¿sí? O a la compresión. La idea ahora es que, ¿cuál sería nuestro objetivo? Tratar de que este sistema siga oscilando a pesar de que está esta fuerza de arrastre. Queremos que siga oscilando indefinidamente, ¿sí?
No queremos que se amortigue. No podemos hacer el caso ideal de suponer que no hay rozamiento porque existe. ¿Está bien? Queremos que esto haga un movimiento armónico y que lo haga y lo haga y lo haga. ¿Sí? Entonces, bueno, sí o sí vamos a tener que ingresar energía, porque la fuerza de arrastre, lo que estaba haciendo disipando, vamos a tener que, es obvio que lo mismo que sale del sistema de energía producto de la fuerza de arrastre, vamos a tener que ingresarlo por las fuerzas, esta nueva fuerza que va a ser una fuerza que se va a llamar impulsora, ¿sí? O forzada, ¿sí? La forzada, se puede decir también, ¿sí? Entonces, bueno, pero también vamos a tener en cuenta de que la amplitud del movimiento que va a tener la masa resorte va a depender de la frecuencia a la que nosotros hagamos ese forzado, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos ahora que la masa resorte tiene una frecuencia natural, ¿sí? Tiene una frecuencia natural de ¿qué depende? Su frecuencia natural. Del estiramiento de la masa. No depende del estiramiento, la frecuencia De natural. depende de la masa resorte y de la constante elástica. O sea, de la constante elástica y de la masa, ¿sí? Bien, ahí está la relación, ¿sí? La frecuencia angular es raíz de k sobre m. Esa, a partir de ahora vamos a llamarla W0, ¿sí? W0 va a ser la frecuencia natural del sistema. Natural, pero le decimos porque depende de sus características, ¿sí? Depende de cuánta masa tenga, y las propiedades elásticas, ¿sí? Yo lo que voy a tener abajo, acá ingreso 5 masas diferentes, ¿sí? Todas masas de constantes elásticas diferentes y de masas diferentes. Esto hace que la frecuencia natural de la masa 1, acá abajo, fíjense, me dice que es 1 Hz. Dada el resonador 1, dada su masa y su constante elástica, es 1 Hz. De la masa 2 es 1,5, de la masa 2 es 2 Hz, de la masa 3 es 2 Hz, de la masa 4 es 2,5 Hz, de la masa 5 es 3 Hz. ¿Sí? Y yo lo que tengo acá es un pistón, ¿sí? Que yo puedo regular la frecuencia con la que se mueve arriba y abajo. Puede ser una especie de parlante que yo le agrego acá un brazo a la membrana del parlante para yo poder regular la frecuencia a la que vibra, ¿sí? Eso lo voy a hacer con un generador de funciones, ¿sí? Esta experiencia la hacemos, es la que van a hacer ustedes y la que hacemos al final de la materia, es agarrar un parlante y darle primero un golpe de tensión con una señal cuadrada y ver cómo se amortigua, y después con el generador de funciones darle una señal senoidal a ver cómo es su respuesta en función de la frecuencia de generador de funciones y ver cuándo es la frecuencia propia del parlante, ¿sí? ¿Está bien? Ustedes saben que en un sistema de audio hay varios parlantes. Hay un subwoofer, uno para los medios y otro para los agudos, uno para el tweet, ¿sí? Que sería el agudo. Cada uno tiene una frecuencia natural cada vez más alta, ¿sí? Los graves, frecuencias bajas, los agudos, frecuencias altas, ¿sí? Eso es para que reproducir, como cada parlante tiene justamente diferentes frecuencias naturales, no tiene sentido mandarle frecuencias altas a un subwoofer y no tiene sentido mandarle frecuencias bajas a un tweet. Entonces lo que se hace es filtrar el sonido con un crossover, ¿sí? Antes de cada parlante o con un filtro pasivo, ¿sí? Se hace para que cada parlante reciba frecuencias semejantes a las frecuencias naturales que tiene. Eso hace que el sistema suene mejor. Entonces, yo acá le voy a mandar la misma señal a todos los osciladores, ¿sí?
y voy a hacer que se mueva para arriba y para abajo. La fuerza que yo le ejerzo tiene que ser senoidal, ¿sí? Entonces, la idea es que yo ahora voy a tener una fuerza que va a ser senoidal. ¿Me pueden describir cómo sería una fuerza senoidal? Tendrías que arrancar con una fuerza y ser constante o sea, el movimiento, arriba, abajo, con la misma frecuencia. A ver, pero ¿cómo sería la fuerza para que sea senoidal? Sí, periódica hay muchos tipos de fuerzas. Ya una fuerza que es cuadrada, o sea, que a veces es positiva, a veces es negativa, con simplemente ya puede ser periódica. Pero esta es senoidal aparte. Aparte de ser periódica, es senoidal. ¿Qué sería? Si usted me dice, bueno, a ver, quiero describir una fuerza senoidal. ¿Cómo tiene que ser esa fuerza? Yo voy dibujando la forma. ¿No? Ustedes tienen que poder escribir también con palabras, ¿no? La forma tendría que ser oscilatoria. Sí, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Tiene un que oscile? periodo, una amplitud, Sí, sí. O sea, a veces tiene que No, apuntar. que tiene una ¿Para dónde? oscilación en el tiempo. Ok. Esta fuerza, por ejemplo, la fuerza que les va a ejercer el pistón, a veces va a apuntar hacia arriba, pero no siempre va a apuntar hacia arriba de la misma manera. A veces va a apuntar con un valor muy grande hacia arriba y a veces con un valor muy pequeño. Y después va a cambiar de sentido. Y va a ser, a veces, al principio, pequeña la fuerza, va a tener un máximo y después va a disminuir de vuelta, apuntando hacia abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, no alcanza con que sea periódica, porque funciones periódicas hay miles. El problema es que queremos que sea senoidal también, ¿sí? Por eso les pedí un poquito más de detalle. Esta fuerza tiene esta pinta. Bueno, empecé bien. Sí, es periódica, como dicen ustedes. Pero también la descripción es que, bueno, alcanza un valor máximo F0, ¿sí? Que es la amplitud de la fuerza, ¿no? Y menos F0 en algún momento. Pero lo toca y no es que sea siempre ese valor, ¿no? Casi sería así. ¿Está bien? A veces es cero esa fuerza, ¿sí? A veces es positiva, a veces es negativa. Este es el periodo del forzado. Esto va a ser 2pi sobre la velocidad angular. La frecuencia natural la vamos a llamar W0, ¿sí? Y va a ser DK sobre M. raíz de K sobre M. ¿Sí? A partir de ahora, llamémosla W0 a la natural. ¿Sí? Antes le llamamos W, o sea, omega si querés, a la frecuencia del sistema. Pero ahora llamémoslo W0 para identificar que W es la del forzado. ¿Sí? Entonces, vamos a, como les mostré ahí en la teoría, vamos a aprender esto, ¿sí? Vamos a aprenderlo con 0,5 Hz. Bueno, al principio tiene un momento de transición hasta llegar a estado estacionario, ¿sí? Fíjense que ahora se están acomodando, ¿sí? Eso también es algo para, por lo menos, prestar atención. ¿Sí? Bueno, a ver, cuando empieza el forzado, empieza un momento en que las masas se van reacomodando y hacen movimientos raros, ¿sí? Pero a la larga se van a mover como un movimiento armónico. Fíjense, los 5 resonadores son de frecuencias naturales diferentes, pero todas se mueven con igual frecuencia ahora, con la frecuencia del forzado. ¿Sí?
¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren jugar, yo se los paso para que ustedes lo sabrán, ¿sí? Ahora, si me acerco a la frecuencia de 1 Hz, que es la frecuencia de la primera masa, fíjate que la primera masa empieza justamente a tener mayor amplitud. ¿Sí? Estoy en 0,9, todavía no le pegué con la misma frecuencia, ¿sí? Pero cada vez que me voy acercando a la frecuencia natural del primer resonador, ese resonador empieza a tener mayor amplitud. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos cuando la masa resorte adquiere la máxima amplitud? Que entra en resonancia, ¿sí? ¿Está bien? Si me paso de la frecuencia natural, es como que no dejo, si estoy empujando, siempre lo que tengo que hacer es empujar a la masa en la dirección de movimiento. ¿Sí? Para que resuene, la fuerza tiene que estar a favor de la velocidad. Si me paso la frecuencia, lo que está pasando es que a veces empujo a favor de la velocidad, pero cuando todavía se mueve para la derecha, estoy tirando para la izquierda. Entonces ya hago que la amplitud no sea tan grande. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como estoy ansioso, sería, ¿no? Si me paso la frecuencia, ¿sí? Estoy ansioso, estoy como queriendo empujar a mi sobrino en la hamaca y no dejo que llegue a la máxima amplitud para empujarlo de vuelta, ¿sí? Cuando está volviendo, lo empujo, no, pará. Si lo empujas ahí, aparte que se desnuca, no deja que adquiera una máxima amplitud. ¿Sí? Como ahora puse en el generador de funciones, puse 1,5 Hz. Y la masa 1 tiene una amplitud bastante mucho más baja que antes, y empieza a resonar el resonador 2. Y así, ¿no? Y así podemos ir jugando. Cuando me acerca a 2 Hz, o sea, la masa 3, ahora resonó la 4, y ahora resonó la 5, y si me paso de frecuencia, me voy a 6 Hz. Fíjense que ya ninguna está resonando, ¿sí? Todas están. Lo que sí hacen es tener una frecuencia de oscilación igual a la del forzado, ¿sí? ¿Está bien? Se usa mucho la analogía de la hamaca cuando se explica resonancia, porque lo que Sí. se busca es con las antenas, cuando se hace una resonancia de este tipo de movimiento, de que salte, o sea, en este caso la información, y se le cambia la frecuencia para que llegue más kilómetros, menos, con una frecuencia, con otra. Lo vi en un videito de resonancia, un profe, y explicaba con la analogía de la hamaca. Y entra Sí, sí. mucho, lo van a ver mucho. Bueno, después vamos a hablar un poquito de cuán deseable es la resonancia, en qué casos, ¿sí? ¿Está bien? No siempre es algo deseable, ¿sí? Bueno, cuando someto a un oscilador a una fuerza senoidal, oscila con la frecuencia del forzado. O sea, la masa, ¿sí? La masa oscila con la frecuencia del forzado. Si la frecuencia del forzado Bien, parámetros de esa.
Bueno, ahora te lo explico. Para que termino de escribir esto. Si la frecuencia del forzado se asemeja a la frecuencia natural, La amplitud es máxima. sí, la amplitud es máxima. Si no, la amplitud sí es baja. O sea, como que se desincroniza. Cuando Sí. están los dos sincronizados. Todas las moléculas tienen un dominio magnético, ¿sí? O sea, ya por vos tener cargas en movimiento, como ser las órbitas de los electrones, tenés un spin magnético en las moléculas, ¿sí? Entonces eso, vos lo que podés hacer es hacer que, si vos supones un campo magnético exterior, hacer que se alineen esas moléculas por un momento, ¿sí?, con el campo externo, ¿sí? Es un campo externo constante. Las moléculas se alinean y cuando ese campo magnético cesa, se desalinean, vuelven a su estado desordenado, ¿sí?, cada una para su lado, ¿sí? O las puedes poner en fila, digamos, a todas o no. Eso no provoca problemas en biológicos graves, ¿sí? Simplemente cambias de posición a algunas moléculas que tienen la libertad de moverse. Ahora, si vos le pones, como cada una tiene dominios magnéticos diferentes, porque tienen diferentes órbitas, tienen diferente composición química, podés hacer que vos ese campo magnético exterior sea senoidal. Entonces elegir hacer que resuenen unas y otras no, ¿sí? Entonces, en general, las moléculas tumorales se les conoce cuáles son como están desnaturalizadas, no son materia, hay un problema de mayor crecimiento o hay una tasa excesiva de reproducción, vos podés identificar cuáles son las moléculas que entran en resonancia, identificar si son cancerosas o no, ¿sí? Entonces eso lo podés ver como diciendo, bueno, cuáles están resonando, ¿sí? Si tenés una tabla de las diferentes frecuencias de diferentes moléculas. Bueno, fíjense, ¿qué más podemos decir? ¿Cuáles serían las ecuaciones con la ecuación de Newton? Ya un minuto. Dale, bueno, ahora lo vemos entonces.